acá. Buenas tardes, esta es la clase de Física 1 para Medicina de la Universidad Columbus, en donde el día de hoy queremos abarcar el tema que tiene que ver con ondas y sonidos y luz más que todo, tratando de observar aquellas características principales que tienen las ondas como un pulso de transmisión de energía y también dejando una antesala a lo que será observar características ondulatorias de los fenómenos de radiación y los fenómenos electromagnéticos que serán vistos a profundidad en el segundo semestre. Pero de esta forma dejamos un comportamiento que es visto tanto para la parte de las ondas mecánicas como para las ondas electromagnéticas y que también se aprecia en lo que es el aspecto de dualidad onda-corpúsculo que se observa cuando analizamos la física de radiaciones o una parte de lo que se conoce como la física cuántica. Entonces, entraremos el día de hoy en el análisis general de lo que son esas características de las ondas y lo que se va a aplicar, dando algunos ejemplos, ¿no?, de lo que se va a aplicar a la parte de medicina con esas técnicas que se tienen para poder evaluar el paciente, revisándolo ya sea con el uso de estetoscopios, viendo entonces, analizando diferentes sonidos, o con el uso de otras técnicas para obtener información de imágenes, como viene siendo el ultrasonido. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla para poder iniciar con nuestras clases el día de hoy. ¿Me escuchan todos claramente? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces acá. Nosotros iniciaremos entonces con nuestro tema. Aquí, déjame reducir esto un poco, subirlo por acá para no tener problema y comenzar a compartir nuestra pantalla. Este es nuestro tema, ¿no? Ondas, sonidos, luz y una introducción a aquellas características de radiación. No vamos a entrar a que entramos directo a la radiación, ni tampoco mucho al comportamiento de la luz como un fenómeno electromagnético, porque eso será tema de lo que tendremos que ver cuando veamos electricidad, magnetismo y la combinación de esto como fenómenos electromagnéticos, la forma en que podemos tener también lo que es los fenómenos que se dan en este tipo de situación, la forma en que se va a transmitir la energía por estos fenómenos y la manera en que se van a dar el comportamiento de estos campos magnéticos, electromagnéticos y el transporte que tienen de las partículas que emiten radiación y demás, son temas que veremos el próximo semestre. Aquí damos la apertura, más que todo. Aquí lo que queremos es observar de forma general el comportamiento de las ondas y ver esas principales características. ¿Ok? ¿De qué trata este asunto para nosotros? Para nosotros en el ámbito de la medicina primero. Esto es física, pero ¿qué cosas de la física voy a observar? ¿Por qué la quiero observar? Que igual, trato de dar algunas razones que mucha gente se pregunta, yo no tenía por qué estar dando estos temas y demás si yo voy a estudiar medicina. Veamos algunos ejemplos de dónde se puede aplicar el hecho de tener que conocer características de fenómenos físicos como lo son los fenómenos ondulatorios, ¿no? Y entonces, si lo revisamos de una forma inicial, estos fenómenos ondulatorios están involucrados en muchas de las partes que nosotros vamos a tener que conocer o muchos de los procedimientos que se van a dar para conocer información del paciente. Una de esas cosas sería la manera en que se puedan obtener imágenes de un paciente utilizando los rayos X y el otro utilizando los mismos sonidos, donde tenemos acá, por ejemplo, una aplicación de ultrasonido. En este caso menciono los rayos X porque puedo considerar lo que se conoce como la naturaleza ondulatoria de la radiación electromagnética que está produciéndose aquí en este tubo de rayos X. Esa interacción de esa radiación con este cuerpo me va a brindar información en forma de imágenes
para poder analizar la anatomía del paciente y ver si hay algunas anormalidades o algunas enfermedades o algunas situaciones que debo mejorar clínicamente. De la misma forma, estoy aplicando acá en ultrasonido el conocimiento que tengo de lo que sería, en este caso, las ondas mecánicas, cuando se van a transmitir a través del medio que sería el cuerpo de la persona, para poder estudiar la parte interna de este sujeto o esta persona que está aquí, que puede ser una persona que tiene alguna lesión o que puede ser una persona que tiene el desarrollo de un feto, ¿ok? Hay una, una mujer embarazada que quiere ver cómo se va desarrollando el crecimiento o el desarrollo completo de esa criatura que va a empezar a evolucionar hasta que nazca, ¿no? Fíjese que eh, son fenómenos en donde nosotros al igual obtenemos imágenes, pero que necesitamos conocer esa naturaleza ondulatoria de cada uno de ellos. Y es la parte que está involucrada con nosotros, por lo menos en la parte de imágenes. No solo se puede mencionar que es en la parte de imágenes para la utilización de lo que es la teoría de ondulación para nuestro, nuestro quehacer humano. También podríamos mencionar algunas otras cosas. Bien. Ahora, nosotros como personas tenemos algunos sentidos que nos ayudan a detectar esos fenómenos ondulatorios, como lo son la vista y la audición. El tacto también nos ayuda a hacerlo. Pero en la parte de la vista, podemos mencionar lo que es el espectro electromagnético, que viene siendo esas radiaciones que se componen por la combinación de campos magnéticos y eléctricos que están oscilando uno perpendicular al otro. En el caso del espectro electromagnético, tengo que mencionarles aquí que existe una parte visible de ese espectro que viene siendo los colores que podemos apreciar nosotros. Esta parte que está aquí, en donde estamos en longitudes de ondas que están en el orden de los micrometros, ¿no? 10 a la menos 6 metros, y en frecuencias que están en el orden de 10 a la menos 12, 10 a la 12, disculpen, a 10 a la 13 Hz, que viene siendo la unidad de frecuencia. Entonces, nosotros podemos captar, tenemos la posibilidad de captar esa emisión de ondas, ¿ok? Viendo una característica que viene siendo el color que estoy observando. Ese color tiene una longitud de onda o tiene una frecuencia asociada. Cuando hablo de longitud de onda y de frecuencia, hablo de características de fenómenos ondulatorios. El otro aspecto que podemos usar es que podemos también detectar esas ondas mecánicas como son el sonido. En el sonido, nosotros tenemos un rango de detección cuando hablamos de la frecuencia que va de los 20 a los 20.000 Hz, siendo entonces los sonidos que están por debajo de los 20 Hz lo que se considera como infrasonido, no podemos escucharlo, y los que están arriba de los 20.000 Hz o 20 kHz, lo que consideramos como ultrasonido. Nada de lo que esté en infra o en ultrasonido podemos nosotros detectarlo o escucharlo de forma directa. Necesitamos tener algunos transductores para poder escuchar o para poder detectar esas vibraciones que están fuera del rango de frecuencia que escuchamos nosotros, ¿ok? Por el oído. La otra información con la cual nosotros vamos a estar bastante involucrados viene siendo esta información de pulsos que vamos a obtener cuando se hace un electrocardiograma, como el que presentamos aquí, ¿no? Y este que presentamos aquí es un electrocardiograma ideal con una buena distribución de lo que son las ondas PRSQ que se van a estudiar cuando usted quiera analizar la condición cardíaca de cada paciente. Este es el primer examen que hace usted, de hecho, eh, y que en un principio lo que se especializaron fue en poder hacer estas mediciones en el papel de una forma más precisa, ya que debido a desplazamientos que se daban entre estos picos o entre estas partes de las ondas,
podíamos entonces conocer cuál era esa condición general del paciente. En los dispositivos más modernos, pues toda la información te va a dar porque el software te analiza esas separaciones, el software te analiza cuál es la amplitud que tiene, el software te analiza el desfase en la forma de la onda que puede indicarte alguna cardiopatía en algún momento. Entonces, esta es una onda para la cual nosotros prestamos mucha atención cuando estamos observando la condición general del paciente, específicamente la condición cardíaca del paciente. Es una onda la que estamos observando. ¿Ok? Entonces, las ondas como tal, que viene siendo, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación que en realidad viene siendo una transmisión de energía. Eso es una onda. Y tiene ciertas características que van a determinarse. Una de ellas viene siendo la longitud de onda. Cuando yo hablo de un fenómeno ondulatorio, es importante saber que estoy hablando que tengo un fenómeno donde va a ser algo periódico que se va a repetir de cierta forma. Si usted lo ve acá con las ondas estas en el electrocardiograma, dice, bueno, pero aquí hay varias formas. Sin embargo, tiene que ser periódico. Este complejo R que está aquí, esta onda, se repite acá y está justo delante de este pulso que aparece aquí, ¿no? Y acá también. Entonces, las separaciones entre esos pulsos que son idénticos, puedo medirlas yo, ¿ok? Y veremos que tiene una periodicidad eh, para poder darse nuevamente, ¿ok? Sin embargo, esta onda ya es un poco más complicada que esta que te estoy mencionando aquí. Esta onda ya es una onda mucho más sencilla de analizar. Tienes que ver que cuando se repite el mismo proceso en las mismas condiciones, puedo medir lo que se conoce como una longitud de onda si lo que estoy midiendo son desplazamientos. Pero si lo que estoy midiendo es el tiempo que demora en repetirse lo mismo, lo que voy a medir es un periodo de tiempo. Entonces, la longitud de onda y el periodo son características importantes del fenómeno ondulatorio. Acá midiendo lo que es el tiempo y acá midiendo lo que es la distancia que existe entre dos sucesos que son idénticos, pero que se difieren en, una, en un espacio aquí para medir una longitud como tal. Y en este otro caso, en un intervalo de tiempo. Bien. Observes, esta es una onda de las más sencillas. Creo que esto le recuerda a usted cuando comenzaba a jugar con la cuerda y le daba de alguna forma lo que le decían la culebrita esta para observar ese fenómeno. ¿Ya? Dos características importantes iniciales, la longitud de onda y el periodo. Fíjese que aquí esta onda va ganando mayor presentación, digamos, va ganando altura y llega a este punto. Luego va a caer hasta el mínimo y luego nuevamente va a ir ganando hasta llegar al punto máximo. Aquí va ganando hasta llegar al punto máximo, ¿ok? Por lo tanto, yo digo que aquí y aquí tengo iguales condiciones. Así que tengo una longitud de onda y tengo un periodo de oscilación. Bien, entonces podemos hablar de una onda como una propagación de energía a través del espacio-tiempo. Hablo espacio-tiempo porque ya después de que Einstein descubre lo que es los fenómenos de relatividad y demás, tienes que hablar de lo que son las tres dimensiones, el alto, el ancho, el largo y el tiempo, ¿no? Entonces, la onda viene siendo una propagación de energía a través del espacio-tiempo. Hay diferentes tipos de onda según la naturaleza, clasificándose en mecánicas como aquellas que requieren un medio para desplazarse. Estos son esas ondas en el agua, una onda en una cuerda. El sonido. ¿Qué tiene el sonido? El sonido tiene el aire que tenemos para poder desplazarse, ¿no? O una onda en una cuerda o una onda en el agua. Siempre hay un medio para que las ondas mecánicas se propaguen. Requieren entonces una fuente de perturbación, el medio que pueda ser perturbado y una conexión física a través del cual se proporcionen, ¿qué cosa?
porciones adyacentes del medio puedan influenciarse mutuamente para que se transmita el pulso energético. Pero es importante dejar claro que para las ondas mecánicas se requiere un medio para que se desplace ese pulso energético. En contraposición, esas ondas electromagnéticas que te mencioné al principio, se van a desplazar en el vacío, no requieren un medio para desplazarse. Ejemplo de ella está la luz, los rayos X, los microondas. Esas ondas electromagnéticas van a ser el producto de que el campo magnético y el campo eléctrico están oscilando, pero un campo es el soporte de otro, es decir, el campo magnético es el soporte del eléctrico y el campo eléctrico es el soporte del campo magnético. Como tengo esos soportes, no necesito un medio para que se propaguen. Importante entonces, las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. En el caso de las ondas mecánicas, nosotros podemos observar algunos fenómenos de cómo se da esa transmisión de la perturbación o de ese pulso energético. Y de acuerdo al movimiento de las partículas del medio, entonces los podemos clasificar en ondas transversales o en ondas longitudinales. Transversales o longitudinales. Las transversales hacen que el medio se desplace perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y aquí lo estás observando. El medio se está propagando de esta forma, ¿ya? Pero el pulso energético está cambiando desde aquí hasta este otro punto y regresando y se mantiene moviéndose de esta forma. La propagación del medio es esta que tengo acá, ¿ya? Esas son ondas transversales. Medio se desplaza perpendicular a la dirección de propagación de la onda. El otro tipo de ondas mecánicas que se pueden considerar son las ondas longitudinales. Y en este caso el medio se desplaza paralelo a la dirección de propagación de la onda. Fíjese, aquí este es el punto, el pulso de oscilación y la oscilación va de esta forma, pero va en la misma dirección en la que va el movimiento del medio, ¿no? Usted observa que se está moviendo. Si usted se colocara en una sola de esas partículas, vería que, por ejemplo, esta que está aquí, se mueve alrededor de un punto, hacia atrás y hacia adelante. Y cuando vamos a ver el desplazamiento efectivo total, es igual a 0. Nunca se desplazó de ahí, pero si observas todo esto, observas como que hay un pulso que sale de aquí, llega a esta parte de acá y regresa nuevamente, ¿no? Esa es la propagación de energía que se está dando. Y el medio está oscilando de forma paralela a cómo se está propagando la energía. ¿Ok? Hasta ahora esas son las diferencias principales que tenemos. Entonces, mencionamos lo siguiente. Déjame ver acá. A ver. Aura Jaripío. ¿Cómo está, Aura? Claudia Tapia. Diga, profe. ¿Me puede decir la clasificación que tenemos de las ondas de acuerdo a cómo se propagan? Es decir, a si necesitan un medio o no para propagarse. ¿Sí? Que si se necesita un medio para que se produzcan las ondas. Sí. ¿Cómo se clasifican las ondas de acuerdo a si necesitan o no un medio para propagarse? Michelle Fernández nos puede ayudar ahí.
Sería transversal y longitudinal, profe. Ok, recuerda que hablamos de que las transversales y longitudinales ya las conocemos porque son mecánicas. Necesitamos que se transmitan, que se transmitan en un medio. Son mecánicas. Ok, pero de acuerdo a si necesitan un medio o no necesitan un medio para transportarte, hay una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? Yerixa Silva. Dígame. De acuerdo a que las ondas necesitan un medio para transportarse o no, ¿cuál es esa clasificación que tienen? Ah, Yerixa. No sabría decirle, profesor. Ok, continúo acá. Daisy, Daisy Ayala. Diga, Daisy. profesor. Estábamos preguntando que de acuerdo a si una onda necesita un medio para transportarse o no, hay una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación? En mecánica y electromagnética. Gracias, Daisy. Mecánica necesitan un medio para transportarse. Electromagnética no No necesitan un medio necesita. para transportarse porque el campo eléctrico es el soporte del magnético y viceversa, ¿no? Y las mecánicas entonces sí se dividen de acuerdo a cómo vibra el medio con respecto a cómo se propaga el pulso energético. Ahí entonces habíamos indicado que hay dos tipos de ondas cuando se propagan en un medio. Francisco Tils, ¿cuáles son esos dos tipos de ondas? Disculpe, profe, no he leído el archivo. Acabo de entrar. Justin Pinzón. Sara Salas. Viviana Álvarez. Profesor, disculpe. eh, por parte del grupo B me comunican las estudiantes Jennifer Matre y Justin Pinzón que no escuchan realmente nada, están dentro de la clase, pero por la lluvia no escuchan. Eh, Profe, ¿usted quiere saber los tipos de ondas? sí, ¿No pero... sería Transversal, profe, Ajá. longitudinal. Longitudinal. Longitudinal y transversal. Me dijo... Sí, que sería la transversal la que viajaría en un sentido y la onda longitudinal sería la que viajaría en los dos, o sea, que chocaría con una y se devolvería. Exacto. Bueno, Sí, así, profe. acá, Patricia, ¿cómo ve? No. Dígame. Sí, parece que tienen un problema ellos mismos en su conexión, porque hay buena parte de los estudiantes acá que me están escuchando. Profe, y también la onda de torsión. Todavía no hemos mencionado nada de torsión por acá. Sí, es importante que las ondas electromagnéticas sí van girando con ese movimiento también en algo de torsión, pero eso no lo mencionamos aquí. Ahora, tenemos la diferencia de que las ondas mecánicas necesitan un medio para transportarse y las ondas electromagnéticas no lo necesitan. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Y la otra cosa es que entre las ondas mecánicas
de acuerdo a cómo vibra el medio, se clasifican en transversales y ondas longitudinales. ¿Ok? Bien, conociendo eso entonces, los parámetros que van a describir una onda, como hemos mencionado, vienen siendo primero la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos simétricos en donde se repite la misma situación. El periodo, que es el tiempo que demora un ciclo, ¿ok? O que demora en repetirse la misma cosa. También tenemos aquí lo que serían la amplitud de onda, que es la altura entre máximo y mínimo. La frecuencia, que viene siendo el inverso del periodo de oscilación, se escribe de esta manera. Periodo es este que está acá abajo. Fíjense que periodo tiene una variable para identificar lo que es la letra T mayúscula. No es la T minúscula, T mayúscula. ¿Sí? Hay una amplitud de onda, hay una frecuencia. La amplitud de onda tiene una unidad de metros y la frecuencia va a tener unidades de segundo a la -1, que es una unidad que se conoce como el hertz. ¿Ok? Si yo digo que algo tiene 60 hertz, es que son 60 pulsos por segundo, ¿no? Si digo que son 80 hertz, son 80 pulsos por segundo. Esa es la frecuencia que se tiene. Hay otros parámetros que necesitamos luego que van a ser combinación de los otros. Por ejemplo, la velocidad de la onda, que viene siendo el cociente que se tiene entre longitud de onda y el periodo. También se puede escribir velocidad de onda como el producto aquí de longitud de onda por frecuencia. ¿Ya? Aquí entonces esto igual se puede escribir como longitud de onda por la frecuencia. Y la frecuencia generalmente se escribe con una letra nu. No es una letra V, es una letra del alfabeto griego que se llama nu. En vez de poner F como tal. Bueno, aparte de eso también se puede medir lo que es la frecuencia angular, que sería 2pi entre el periodo, y el número de onda, que sería 2pi entre la longitud. Las unidades de número de onda es metro a la -1 y las unidades de frecuencia angular es de rad sobre segundo. Radianes sobre segundo en este caso. Bien, entonces fíjense que le indicaba que, bueno, la velocidad también se puede escribir como longitud de onda por frecuencia. Yo se las escribía ya como longitud de onda multiplicado por nu, es la frecuencia. ¿Ah? Creo que aquí indistintamente he dejado que podemos utilizar tanto F como nu para describir lo que es una frecuencia de una onda. Bien, entonces con eso llegamos a este problema. Tengo una onda transversal que tiene una longitud de onda de 30 centímetros y vibra con una frecuencia de 420 Hz. Calcule cuál es el periodo de la onda. Y la velocidad angular y velocidad de la misma onda, ¿ok? Longitud de onda ya la tengo, 30 centímetros. Todos estos valores hay que pasarlos a metro, así que yo tendría que decir, bueno, a esa longitud de onda, esa longitud de onda que está ahí, 0,30 metros, profe. es 0,30 metros. Entonces el lambda pasado a metro, lo paso aquí, esto es 0.30 metros. ¿Ok? Y ahora tengo aquí la frecuencia que es 400 Hz. Primero, periodo. Si tengo la frecuencia, que se escribe F o se escribe nu, vamos a ponerle F para que en su caso no se confundan con lo que estamos indicando. Aquí son 420 Hz. ¿Ok? Entonces, si tengo esa frecuencia, yo puedo conseguir lo que es el periodo, porque el periodo de oscilación, es una T mayúscula, debe ser igual al inverso de la frecuencia. Entonces ese periodo es igual a 1 entre 420 Hz.
Hertz es como si fuese segundo a la menos 1. Entonces quiere decir que si es segundo a la menos 1 va a pasar hacia arriba como segundo. Es un 420avo, ¿no? Si hacemos la operación nos va a dar connotación científica y todo. Lo que es el periodo. Lo primero que estamos buscando. ¿Cuál es el periodo de oscilación? ¿Sí? Luego hay que encontrar la velocidad angular y la velocidad de la onda. Vamos a regresar un poco aquí para ver esos valores que quiero buscar. Aquí primero, la frecuencia es el inverso del periodo, por lo tanto el periodo es el inverso de la frecuencia. Ese ya lo coloqué. Segundo, la velocidad se puede escribir como longitud entre periodo o longitud por frecuencia. Ya tengo esos dos datos, puedo encontrar cuál es esa velocidad. Y también puedo encontrar la velocidad angular como 2pi sobre el periodo. ¿Ok? Tratemos de realizarlo para ver. Me dicen entonces cuánto le da. Vamos a dar unos 2, 3 minutos para que puedan tratar de resolverlo. Voy a regresar aquí donde están las ecuaciones. ¿Sí? Intentemos resolverlo. Profe, acuérdese, ¿qué decía el problema? Que no lo logré ver. Aquí está. Ahí está el problema para que lo vean. Ya, denme unos 2 minutos y regreso. Por eso intenten realizar el problema. ¿Sí? ¿Cómo le fue? A ver. Primero, el periodo 1 dividido entre 420. Eso me da 2.38 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Profe, me dio la velocidad, quería saber. ¿Sí? ¿Cuánto te dio la velocidad? 126 metros por segundo, sobre segundo. Vamos a ver. Profe, la angular me dio 2640. Veamos cuáles. Tengo el periodo que está aquí. Puedo conseguir primero esa velocidad angular que es omega, ¿no? Esa velocidad angular que estaba ahí, decíamos que era 2pi sobre el periodo, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Sí, profe. Aquí está, 2pi sobre el periodo. Esta es la velocidad angular, como mencionábamos. Entonces, si hablamos de esto, esto me debe dar, ya tengo el periodo que es 2.38 por 10 a la menos 3, entonces divido 2 por pi entre el periodo.
Sí, da 2.64 por 10 a la 3, ¿ok? Radianes sobre segundo. ¿Le dio eso? Sí, sí, profe. 2639. A mí también me dio lo mismo, profesor. ¿Ok? Esto nos está dando 2639. Y las unidades aquí son radianes. Radianes, miren ustedes eso que tengo ahí. Sobre segundo. ¿Ok? Ahora, la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Encontramos como lambda 0.30, por F. 420 Hz. ¿Sí? Por lo tanto, esto aquí, como habíamos dicho, es 0.30 metros. Ese punto que está aquí no quiere salir. 0.30 metros que va a multiplicar a 420 Hz. Y eso sí, 226 metros por segundo. 126. Sí, es que no había dicho la velocidad angular, había dicho la velocidad de la onda. Ajá. Así que esta velocidad que está aquí, habíamos dicho que es 0.3 por 420, 126 metros sobre segundo. Y eso es todo lo que nos están pidiendo aquí. Listo. Le tiene que identificar las ecuaciones que necesita. Bueno, aquí están. La frecuencia, la velocidad, que viene siendo también longitud por la frecuencia, la velocidad angular, que es 2π entre el periodo, el número de onda, que es 2π entre la longitud, nuevamente velocidad, que se escribe como longitud por frecuencia, y podemos resolver los problemas más básicos de esa forma. Bien. Ok. Sin embargo, la representación que se tiene para un pulso de un fenómeno ondulatorio viene siendo una función periódica. Las funciones periódicas por excelencia que utilizamos nosotros son esas funciones sinoidales, que vienen siendo seno o coseno, porque recuérdense, tienen un máximo, tienen un mínimo y se repiten y se vuelven a repetir. ¿Ya? Hay un desfase entre la utilización de seno y coseno que es de pi medio o 90 grados. Pero ellas me van a dar esa capacidad de poder representar estos fenómenos ondulatorios. ¿Ya? Ahí ven ustedes una representación en donde me dicen que la posición en Y en todo el tiempo siempre va a ser igual a la amplitud que tenga por el seno de omega t más z, que es un ángulo de desfase, ¿no? Y acá abajo aparecen esas representaciones. Aquí aparecen esas representaciones indicando primero para seno cómo está. Recuérdense, fíjense que aquí en la representación del seno tengo 0 aquí, cuando tengo menos 2pi, y voy a tener el máximo. Cuando en una es 0, la otra será el máximo. ¿Ok? Esta es 0, la otra es el máximo. Esta es 0, en este caso es el mínimo. Puede ser máximos y mínimos lo que se estén dando. ¿Ok? Pero hay un desfase de una con otra que tiene que ver con un ángulo que se conoce como pi medio o 90 grados. Una de las ondas mecánicas es el sonido. El sonido se va a transmitir de forma longitudinal a través del espacio. Y aquí presentamos algunos valores de lo que son esas ondas mecánicas. La escala musical natural, de do a si. La frecuencia, de 261.63 a 493.88 Hz. Ok. Esta es nuestra escala de sonidos natural. Y aquí te presentamos un diapasón que guardaba en sí, se decía, bueno, aquí haciendo las características del material y poniendo estas diferencias y estas longitudes, yo podría reproducir una nota musical, ya sea, por ejemplo, mi,
o si, o re, y con ella entonces después hacer la calibración del instrumento, que es lo que se llama la afinación de ese instrumento. Tenía yo una nota musical porque sabía cuál era la longitud de onda que salía de ahí, y el sonido lo escuchaba y podría identificar cómo hacer esa calibración de los otros instrumentos o esa afinación, ¿ok? Aquí les presento entonces esa información de las diferentes notas musicales, y acá pues está el conocido pentagrama. Con las ondas sinusoidales nosotros entonces podemos hacer múltiples análisis de los diferentes fenómenos de reflexión, refracción, difracción, etcétera. Pero bueno, ahí no nos interesa mucho conocer este tipo de situaciones, sino más que todo la aplicación para nuestro caso. Y acá se mencionan igualmente esas características como número de onda, velocidad angular, frecuencia y velocidad de traslación de la onda. Sin embargo, hay que considerar algunas cosas cuando hablo de la onda mecánica, como el sonido. Siempre es importante conocer cómo está formado el medio. Cuando digo que cómo está formado el medio es qué cosas pueden hacer que se propague con mayor rapidez o menor rapidez lo que es el medio, ¿no? Ya, Justin no me escucha tampoco, dice por la lluvia, pero son cuestiones de lluvia, no cuestiones de transmisión de la información. Por lo general, cuando yo necesito conocer la velocidad de propagación de una onda y tengo un medio mecánico, voy a necesitar una propiedad elástica y una propiedad inercial que van a estar dentro de una raíz, ¿no? En una cuerda, la velocidad de propagación depende de esto que está aquí, es la tensión de la cuerda entre la densidad lineal. Así que en una cuerda, voy a poner la ecuación por aquí al lado para que la tengamos. Vamos a ver esas opciones de puntero y a ver cómo nos va con esa pluma. Entonces, en una cuerda yo puedo decir que la velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada, ¿ok? A la raíz cuadrada de la fuerza de tensión que se tiene aplicada a la cuerda entre la densidad lineal de la cuerda, ¿ya? Esto que está aquí es lo que llaman densidad lineal, ¿ya? Densidad lineal. Y me van a mandar hacer caligrafía digital, una cosa así, me van a mandar hacer. ¿Okay? Cuando hay una cuerda, entonces, la propagación de la onda en esa cuerda se da por esta expresión, donde voy a tener la raíz cuadrada de la fuerza aplicada entre la densidad lineal. Una cuerda puede tener una densidad como tal que sería masa entre volumen, pero yo puedo calcular la densidad lineal si tengo algo que se proyecta como que si fuese unidimensional, como una cuerda. ¿Ok? La densidad lineal se da en kilogramos entre metros o gramos por metros. Pero eso me lleva acá a tener que indicar que para cualquier medio, entonces, la velocidad de propagación de la onda es una propiedad elástica entre una propiedad inercial. ¿Ok? Donde está la masa metida. Para el caso del aire, donde se está propagando el sonido cuando nosotros hablamos, el aire este que respiramos y demás, la velocidad de propagación del sonido siempre será igual a 331 metros por segundo multiplicado por la raíz de este cociente que está acá, que sería 1 más la temperatura en grados Celsius dividido entre 273. ¿Ok? 331 metros por segundo es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius. Y yo puedo calcular la velocidad del sonido luego de ahí a cualquier otra temperatura. A cualquier otra temperatura. Por ejemplo, puedo decir que la temperatura ambiente es de 30 grados. Si fuesen 30 grados, bueno, aquí dice 20 grados.
Si fuesen 20 grados sería 20 entre 273 más 1. Y a ese resultado le saco la raíz cuadrada. 20 entre 273, o sea, 20 dividido entre 273 me está dando 0.073. Y a ese le sumo 1 y luego a eso le saco la raíz cuadrada. ¿Ya? Y voy a tener el valor de cuánto es. Y eso lo multiplico por la velocidad del sonido a 0 grados. 331. Por lo tanto, me está dando unos 343 metros por segundo. Bien. Esto es para la velocidad. La velocidad de la onda. Ups. Aquí hay algo que no está. Para la velocidad de la onda. En el aire. ¿Ah? En el aire, esa es nuestra velocidad de onda. Bien, hay algunas otras características que podemos nosotros mencionar, como la capacidad de potencia que puede estarse dando o que se puede estar enviando, recibiendo por este tipo de movimiento, ¿no? Pero nosotros en eso no vamos a entrar en mayor detalle. Sí tengo que mencionarles que el sonido resulta ser para nosotros algo que nos envía información y hemos estado adaptados a poder captar ese rango de sonido entre 20 Hz y 20 kHz. Y de acuerdo a eso nosotros podemos a veces distinguir qué cosas vienen siendo mensajes que no quiero escuchar y mensajes que quiero escuchar, interpretando como mensajes que no quiero escuchar como lo que se llama ruido, ¿no? Sin embargo, esa amplitud que se tiene de esta onda, que es el ruido, puede ser perjudicial en algunos casos. Y nosotros tenemos entonces que valernos de algunos parámetros para saber cuándo ese envío de esa información está muy alto o tiene una muy gran energía y cuándo no. Aquí aparece una tabla de sonidos y los diferentes decibeles, siendo los decibeles en este caso, la unidad que se utiliza para conocer el ruido, mayor o menor ruido. Por lo general, se va a recomendar que nosotros estemos por debajo de lo que sería un tráfico urbano, o sea, por debajo de unos 80 decibeles para decir que estamos en una condición muy buena, en donde no tengo mucho volumen que me esté afectando. Bien, preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Con eso pasamos entonces a hablar de lo que se llama el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Pues tendría que ver con fuentes o con receptores de ondas que se están moviendo. Por ejemplo, hay un policía que pasa con su sirena, ¿no? Y usted lo va a escuchar. ¿Qué pasa con el sonido de la sirena? ¿Se incrementa? ¿Decrece? ¿Es el mismo? Es decir, la frecuencia con que le está llegando. ¿Qué pasa con esa frecuencia del sonido? Usted se ha puesto a escuchar cuando viene acercándose una ambulancia y cuando se aleja. ¿Qué puede usted distinguir ahí? Nadie. Entre menos distancia la ambulancia tenga de nosotros, mayor va a ser la velocidad de la frecuencia que nos llega. Por eso es que sentimos a veces, no sé si, dígame si estoy mal, o que incrementa también el sonido que lo podemos escuchar y al modo que se va alejando, la velocidad de la frecuencia va disminuyendo. En realidad pasa que va a decrecer. Ya pasó. Una vez que pasa, va a decrecer esa frecuencia. Cuando se está acercando, va a ir aumentando. Una vez que pasa por donde tú estás, empieza a decrecer. Eso nos lleva a nosotros a tener lo que se conoce como el efecto Doppler, en el cual se puede conocer esa frecuencia que percibo una vez que
esté el objeto, la fuente donde se produce la onda se esté moviendo, o el observador, que soy yo, me esté moviendo. Aquí lo que está abajo como velocidad, su O es velocidad del observador y S es velocidad de la fuente. Y se tiene esta ecuación que está aquí para poder hablar de lo que es la frecuencia percibida, ¿no? Esa frecuencia percibida que será la velocidad del sonido en el aire más o menos la velocidad del observador entre velocidad del sonido en el aire más o menos velocidad de la fuente. Será considerado estos signos que están aquí, los signos que están en la parte superior, este y este de aquí, positivo y negativo, cuando se refiere a una fuente y un observador que se están acercando, ¿ya? Se considerarán los otros signos, que serán los signos que están en la parte inferior, negativo arriba y positivo abajo, cuando se están alejando. Si algo se está acercando, para encontrar esa frecuencia percibida, esta es la frecuencia que está emitiendo la fuente acá. Esta es la frecuencia que está emitiendo la fuente. ¿Okay? Esta es la frecuencia que estamos percibiendo. Si se está acercando, uso los signos que están en la parte superior de cada una de estas expresiones. Entonces sería velocidad del sonido más velocidad del observador. Y en este caso abajo sería velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Tendremos que ver los repasos de los problemas para entender mejor esto. En el ser humano el sonido nos ayuda para tener una comunicación y nos ayuda para hacer intercambio de información. ¿Ok? Y podemos además utilizarlo como herramienta de diagnóstico, así como te dije, cuando hacemos nuestros estudios con el estetoscopio, o podemos hacer estudios para observar algún tipo de anomalía mediante el ultrasonido. Esas ondas de sonido ya hemos dicho que son ondas mecánicas, por lo tanto requieren un medio para poder transmitirse. Puede ser, en nuestro caso, es una onda de sonido, es una onda longitudinal, ¿ok? Y se transmite mediante cambio de presión en el ambiente con la velocidad del sonido en el medio. Como son ondas, tienen estas propiedades, reflexión y refracción, pueden tener difracción e interferencia. ¿Ok? A nosotros nos interesa qué nos pasa, cómo nosotros captamos ese rango en esa onda mecánica para poder trabajar con ese sonido. La audición es el producto, ¿qué cosa? Es producido por la respuesta de los nervios en el oído a las vibraciones de presión de las ondas de sonido. Cuando hablo de las tres secciones principales del oído, tengo oído externo, medio e interno. Y aquí tengo la clasificación, el oído interno donde tengo el pabellón y el conducto auditivo hasta acercarse a lo que es la membrana timpánica. Luego tengo el oído medio desde la membrana timpánica, pasando a una serie de huesecillos aquí que me transforman esta onda sonora ya en una onda que se conoce como onda sónica por vibración de todas estas partes que son sólidos. Y va a pasar luego a lo que es el oído interno para poder analizar esa información y ser llevada hacia lo que es el cerebro. Entonces, el propósito principal que tengo con el oído externo y el oído medio es conducir el sonido hacia el oído interno. En el oído externo tengo primero el pabellón de la oreja. Segundo, tengo un canal auditivo de un diámetro de 0.5 centímetros y una longitud de 2.5 centímetros. Y este oído externo llega hasta lo que sería la membrana timpánica. El oído medio entonces está constituido por esta serie de huesecillos que se mencionan aquí como martillo, yunque, estribo y el lenticular, y transforman las ondas sonoras en ondas sónicas, como te he dicho. Bien, esas ondas sónicas van a pasar a la cóclea donde se contiene el órgano de Corti, con el cual
se va a tener entonces una recepción en el cerebro de lo que es el sonido. Ahí se contienen las células ciliadas que tienen la función de transformar señales acústicas físicas a señales electroquímicas. O sea, se va a producir un pulso eléctrico al final. Cuando pasa por aquí, aquí están los cilios que van a pasar a las células ciliadas y esas células ciliadas pasan esa información aquí a lo que es el nervio auditivo y esa información ya es un pulso eléctrico que va hacia el cerebro. ¿Ok? Esto es lo que sería parte de nuestros problemas con sonidos y ondas. Ahora hay que buscar problemas, ¿no? No problemas de ir a pelear. Hay que buscar problemas para resolver de ondas. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros la próxima clase. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta en la parte de la representación matemática de una onda, la de en la que mostró una gráfica, que esa parte no la entendí muy bien. ¿Qué parte? Ah, no. Cuando te hablo de la función senoidal y la función de coseno, nosotros no vamos a ingresar directamente allá. Es importante conocer que la representación matemática de una onda está dada por funciones sinusoidales. Pero hasta ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay que analizar muchas cosas allá de cómo se capta ese sonido, qué puedo tener yo para poder compensar si tengo alguna parte en el oído que no capta esas vibraciones. Entonces yo necesito hacer diseño porque necesito conocer la forma de la onda. El diseño lo hago entonces para ayudar a que vibre mejor esto y a que vibre mejor cuando dentro del oído, cuando le llega un sonido y pueda enviarse eso al cerebro. Y en ese caso sí necesito observar y conocer a detalle cómo es esa función de onda. Pero en nuestro caso no vamos a trabajar con eso. Ese es un trabajo que corresponde a la parte de ingeniería para poderlo hacer. Así que no voy yo a meterme más con eso. Simplemente tienes que saber que son ondas sinusoidales, representadas por senos o cosenos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Reinaldo. Profe, yo quería hacer una pregunta de las prácticas de fluido, Ajá. del problema 3 que ella habla de una densidad, pero no sé si la densidad de un mar o la densidad del agua normal, porque la densidad del mar tiene otro número. Si estabas hablando de que estaban en el mar, es densidad del agua salada. Tienes que buscar información de densidad de agua salada del mar. ¿Ok? Promedio, porque de acuerdo a diferentes tipos de océanos cambia un poquito la densidad. Pero ahí habla de un lago, profe. El lago es de agua dulce, agua salada. Agua dulce, profe. Entonces agua dulce, agua. Listo. Ya, profe. Ok, entonces fíjense, nosotros habíamos dicho que para el día sábado podíamos agendar la siguiente reunión para las clases que sí tienen que ver, vamos a ver problemas aquí de ondas y vamos a ver problemas de fluidos con los cuales has tenido alguna dificultad. Todavía no te doy una fecha para que entregues esos problemas de fluido porque puedes estarlo desarrollando y puedes tener algunas dudas. Pero vamos a entrar con esos dos temas de problemas, fluidos y ondas. ¿Ok? Me indican entonces para el día sábado cuál es la hora necesaria para poder nosotros entonces hacer lo que es la clase. A mí me funciona mucho más en horas de la tarde, después de las 2 de la tarde, porque en la mañana voy a estar en el hospital haciendo algunos procedimientos. Así que después de esa hora me pueden indicar cuál puede ser la mejor hora para la clase. Bien. Profe, disculpe, otra pregunta con referencia a los problemas en líquidos. Estaba averiguando la densidad promedio que usted había dicho de la sangre, entonces varios lugares dan una densidad distinta. Unos dicen que 1060, otros dicen que 1075.
por lo menos en Wikipedia dan un rango, creo que era de 1060 a 1088, y entonces no sé si utilizamos un promedio o utilizamos una que utilicemos todos en general. Bueno, para poder hagamos algo el día sábado a primera hora. Usted saque un promedio de todo lo que llegó, ¿no? Pero el día sábado a primera hora vamos a recolectar aquí datos de cuánto fue lo que pudieron encontrar de densidad de la sangre, porque sí es un promedio, hay un rango dado. Entonces, vamos a tomar esos datos y sacamos un promedio de varios de los que ustedes tienen. O se pueden reunir entre ustedes, entre el grupo A y el grupo B, cada uno, y sacan el promedio de los valores que encontraron de densidad en la sangre. Y trabajan con ese promedio. ¿Ok? Ok, profesor. Bueno, entonces, si no hay más consultas, los estaré viendo el día sábado en la tarde. Muchas gracias, profe. Bueno. Gracias, profesor. Que pasen una excelente tarde. Bueno, que la pasen bien, muchachos. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Que la pasen bien. Chao.